esta misma hora charlábamos en el programa con Elena Carrasco, la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Cuenca y responsable del Parque Científico y Tecnológico que la Diputación está proyectando en el paraje de Los Palancares. Hablábamos del centro de investigación y de los residuos que se iban a tratar allí. Venía a desmentir la vicepresidenta segunda que se vayan a tratar purines. Sin embargo, no lo tienen tan claro desde el colectivo Pueblos Vivos Cuenca, que han organizado para este próximo domingo una sesión informativa en el Centro Social de la Melgosa a las 11 de la mañana sobre ese proyecto de la Diputación Provincial para el Parque Científico y Tecnológico de Los Palancares. Vamos a escucharles. Queremos charlar con Carlos Villeta, es uno de los portavoces de Pueblos Vivos Cuenca. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué dudas tenéis vosotros acerca de la función que va a tener ese centro de investigación del Parque Científico y Tecnológico que proyecta la Diputación en Los Palancares? Bueno, nosotros este asunto lo llevamos estudiando ya bastante tiempo, puesto que está información pública ya hace ya bastantes meses y hemos recabado información y lo hemos estudiado no solamente nosotros, que bueno, dentro de nuestro grupo hay gente con formación en estos aspectos y conocimiento ya largo sobre las plantas de ese tipo, las plantas de biogás, sino que además hemos contado con una asesoría, para estar seguros, una asesoría de un ingeniero que monta estas plantas, ¿no? Entonces, con las conclusiones que hemos sacado y tras hacer un estudio minucioso, lo que hemos concluido claramente es que se trata de una planta de biogás que trabaja o trabajará con unos residuos de purines, básicamente, residuos de purines, y luego también otro tipo de residuos que no están fijados todavía, que podrían ser forestales siempre y cuando hay un pretratamiento. Pero no, por lo que nos informan, no es viable una planta de este tipo que no tenga aporte de purines o de algún residuo ganadero de este similar. Un esquema que tenemos anejo a la documentación que hemos remitido a la prensa, hay un esquema del funcionamiento que habla de 190 toneladas diarias de purines. Lo dice, en este caso sí con esa palabra, con la palabra purines. O sea que toda la documentación y todo lo que sabemos y todo el análisis que hacemos claramente nos indica que sí que va a tener. Y lo que dice la Diputación, pues claramente va a haber purines, vamos, que no cabe ninguna duda. Las palabras de ayer de Elena Carrasco, desmintiendo que se vayan a gestionar, a tratar purines en ese centro de investigación, ¿os tranquilizan o le dais crédito o no? Bueno, la información es que tenemos de la propia Diputación. Mucha de la información es de la propia Diputación. Entonces, si la Diputación nos remite un documento en el que dice que va a haber 190 toneladas de purines diarios, pues es evidente lo que hay, ¿no? No hay ninguna otra documentación ni nos ha presentado ninguna alternativa que hable de otros residuos, ¿no? En la prensa ha comentado algunas cosas que no por ejemplo, hueso de aceituna y otros residuos que no podrían ser utilizados si no hay un pretratamiento, y en la documentación no aparece ninguna planta o ninguna instalación de pretratamiento para utilizar ese tipo de residuos. Como digo, las plantas de biogás, como la que hay, por ejemplo, en Balsa de Bes, en Albacete, pues el principal elemento que utilizan para que funcione adecuadamente la digestión anaerobia, que es el proceso por el que se transforma la materia orgánica en biogás, pues lo que utilizan es residuos ganaderos sobre todo, y algún tipo de residuos urbanos, pero orgánicos, estrictamente orgánicos. Pero, como digo, el utilizar únicamente restos de madera o restos agrícolas también con alto contenido en lignina no es funcional, ni hay ninguna planta que funcione con ese tipo de residuos sin ninguna adición de residuos ganaderos. En cualquier caso, si esta planta de biogás finalmente, y como argumentáis desde Pueblos Vivos, sí gestionase purines, ¿qué problema le veis? ¿Qué sé yo, desde el punto de vista social o medioambiental? Sí, estas plantas, que conste que por supuesto conocemos plantas de biogás que funcionan bien y que son un elemento importante, es un recurso renovable, y las plantas bien dimensionadas y
y bien diseñadas, pues lógicamente tienen todo nuestro apoyo porque funcionan razonablemente bien. Se suelen utilizar en pequeñas instalaciones donde se produce y se consume de forma cercana, por ejemplo, en ciertas instalaciones ganaderas pequeñas, y bueno, tienen su utilidad. El purín es peor porque tiene mucha más agua, pero son otro tipo de residuos ganaderos, por ejemplo, estiércoles, con menos contenido en agua funcionan mejor que los purines, ¿no? El problema que hay, y hemos visto ya las plantas que utilizan purines, es que no tienen una eficiencia, es decir, solamente se mantienen, no es una planta eficiente, solamente se mantiene con subvenciones. Entonces, ¿por qué? Por el alto contenido en purines. Esto pasa un poco igual, está ya descartado desde hace muchísimo tiempo, porque además hemos hablado con el sector, desde hace muchísimo tiempo como un sistema que genera energía, no genera energía al revés, pierde energía. Y luego, claro, por supuesto, esto va asociado a una serie de problemas, sobre todo los olores, cuando está demasiado cerca de las poblaciones, como es en este caso, que está a escasos 2 kilómetros de Morte. Como digo, no estamos en contra de las plantas, sino de, en este caso, falsas soluciones, como plantea la Diputación, para los purines, porque esta no es la solución. La solución para los purines es no generarlos, o generar lo menos posible. Utilizar otro tipo de técnicas que existen para no generar este enorme volumen de purines y no empezar a instalar estas macrogranjas enormes y utilizar otro tipo de explotaciones más pequeñas, mejor dimensionadas y que permitan la economía circular de verdad, que sean sostenibles y permitan la economía circular de verdad. El modelo de macrogranjas tan extendido está proporcionando un volumen enorme de purines que el territorio no es capaz de absorber y entonces, pues se utilizan este tipo de falsas soluciones que realmente en vez de solucionar algo lo empeoran, ¿no? Empeoran las cosas. Hacéis referencia también al producto resultante del tratamiento de los purines, el digestato. ¿Qué problemas puede tener su eliminación? Claro, ese es otro aspecto, ¿no? Por un lado, tenemos los olores en las balsas, porque hay unas balsas de recepción donde entrarían los purines, digamos, en crudo, y luego, efectivamente, una vez que pasan por los digestores, ¿no? Que hay 3, en este caso, pues se obtiene un subproducto que es semisólido, que se llama digestato, efectivamente. Este producto tiene la ventaja sobre el purín, que tiene menos volumen, porque esto ya ha perdido buena parte del agua en el proceso, y luego ya hay también una eliminación de agua. Una vez que se obtiene este digestato, como digo, semisólido, se utiliza también como abono para las tierras. Tiene una ventaja, y es verdad que el volumen es menor, pero no es menos contaminante, digamos, que los purines. Lo que pasa es que sí que puede tener, al ser menos volumen y puede ser más fácil de gestionar, pero claro, lo que ocurre es que al concentrarse en una sola planta, tenemos un problema a medio o largo plazo, puesto que los terrenos circundantes no serán capaces de absorber esa cantidad de digestato. Hablabas de macrogranjas. En Castilla-La Mancha hay una moratoria ahora mismo para este tipo de proyectos de ganadería industrial. ¿Pensáis que está siendo eficiente o se siguen produciendo esos proyectos que se acogen al número mínimo permitido de cabezas de ganado para cada una de las instalaciones, como habéis venido denunciando en meses anteriores? Sí, sigue ocurriendo lo mismo. Sí, siguen en marcha proyectos. Efectivamente, lo que se ha hecho es simplemente reducir el número de plazas por cada instalación, por cada macrogranja, y así saltarse la moratoria. La moratoria, a efectos prácticos, no están teniendo ningún efecto, no efecto real. Digamos que ha sido básicamente ha sido propaganda, ha sido una forma de contentar a las protestas que hay un movimiento social muy potente que está harto de esta situación, pero digamos en lo práctico no ha supuesto ningún cambio, ¿eh? Simplemente que en vez de presentarse proyectos grandes, se proyectan varios pequeños, fraccionando el tamaño o haciendo unas instalaciones pequeñas que luego se solicita su ampliación más adelante. O sea que no está funcionando para nada. Carlos Villeta, como decíamos, es uno de los coportavoces del colectivo Pueblos Vivos Cuenca,
que ha convocado una sesión informativa sobre ese proyecto del Centro de Investigación y Planta de Biogás que la Diputación Provincial de Cuenca contempla en el Parque Científico y Tecnológico que se está proyectando en Los Palancares, una cita que han previsto para este domingo a las 11 en el Centro Social de La Melgosa. A pesar, como decimos, de que ayer la vicepresidenta segunda de la Diputación y responsable de este proyecto industrial dejaba claro aquí en Hoy por Hoy Cuenca que los purines no va a ser uno de los residuos que se van a tratar en ese centro. Desde este colectivo tienen aún algunas dudas. Carlos Villeda, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a vosotros.